Respecto a los electrodos SMAU, deben de estar conforme a las siguientes especificaciones. La última versión de A5.1, que son para electrodos de acero al carbono, o A5.5 para los electrodos de baja aleación para el proceso SMAU. Y aquí vienen unos requerimientos muy específicos para los electrodos de bajo hidrógeno del proceso SMAU, ¿vale? Para eso hicimos la siguiente presentación. Nos dice ese requerimiento, el 7321, que el electrodo de bajo hidrógeno te lo pueden entregar en de dos maneras. En un contenedor herméticamente sellado o un contenedor que no sea hermético, ¿vale? Si tú compras un electrodo de bajo hidrógeno de SMAU herméticamente sellado, así te lo suministran, entonces tienes dos opciones. Lo destapas y lo puedes usar inmediatamente. Lo que no se va a usar inmediatamente se debe colocar en un horno de almacenamiento, mínimo a 120 grados, ¿vale? Ahora, si lo compraste, pero en un contenedor que no es hermético, entonces forzosamente antes de que lo uses, debes de secar esos electrodos, hornearlo más bien, ¿vale? Hay ciertos requerimientos para ese horneado, lo vamos a ver más adelante, pero sí se entiende estas dos posibilidades. Ya. Ok, muy bien. ¿Qué pasa si ya sea que lo tenga que el electrodo yo lo tenga en el empaque herméticamente sellado, los que estén en el horno de secado, los que estén en el horno de almacenamiento? Bueno, una vez que yo los retires de cualquiera de estos tres contenedores, tendría que revisar la tabla 7.1, columna A, para ver cuál es el tiempo máximo de exposición a la atmósfera que puedo mantener estos electrodos sin que se vean afectadas sus propiedades. Esta es la tabla 1, donde me dice ese tiempo máximo de exposición, columna A. Va a depender de la especificación y obviamente de la clasificación y de algunos sufijos que tengan los electrodos, ¿vale? Y aquí me dice cuántas horas máximas podría mantener a ese electrodo, ¿no? Expuesto a la atmósfera, ¿vale? Vale. Ok. ¿Qué pasa si yo tengo un electrodo que saqué de cualquiera de estos tres contenedores y los expuse a la atmósfera en un tiempo menor a este permitido en la columna A de la tabla 7.1? Lo que tenemos que hacer es regresarlos al horno de almacenamiento, que está a 120 grados, y mínimo debería permanecer ahí 4 horas antes de que lo usemos. Lo volvamos a utilizar. ¿Va? ¿Sí se entiende? Ok, sí. Ok. ¿Y qué pasaría si expongo el electrodo a un tiempo mayor a lo que indica la columna A? Bueno, en ese caso se debe hacer un horneado o secado del electrodo, que a continuación vamos a revisar. Todo esto que estamos viendo viene precisamente en esta cláusula 7321, que era para ver lo de qué hago si viene herméticamente sellado y qué hago si no viene herméticamente sellado. Y lo que acabamos de revisar de los periodos de exposición viene en el 7322. Aquí algo importante que mencionar es que si el electrodo se moja, ya no lo podemos utilizar, ni secado ni nada. Ya debe ser descartado. Muy bien. Ok. Podemos tener tiempos alternativos, pero antes de esto quiero que me ayudes a contestar la siguiente pregunta. Tenemos un electrodo de bajo hidrógeno que tiene requerimientos de la especificación A5.1. En este caso se dejaron a la intemperie. ¿A qué temperatura mínima se debe hornear el electrodo de bajo hidrógeno que se mojó parcialmente? No se debe usar. Exactamente. Así de sencillo. Ya se mojó, ya se debería descartar para su uso. La siguiente es cuál es el tiempo máximo de exposición a la atmósfera de un electrodo de bajo hidrógeno E7016 bajo la especificación A5.1 de acuerdo con D11. Para eso tendríamos que revisar esta tabla. Es un electrodo E7016 de A5.1. A5.1, el electrodo E7016 entraría aquí.
Porque los demás deberían de llevar el sufijo R, HZR o el M. En este caso, como es E7016, sería 4 horas máximas de exposición. Sin embargo, también el código en el 7323 nos permite utilizar tiempos más prolongados de exposición. Estos tiempos prolongados son mediante ensayos y vienen dados en la columna B de la tabla 7.1. Este ensayo que se le haga debe establecer precisamente ese tiempo máximo y debe estar dentro del rango que me permita la columna B. El ensayo debe hacerse conforme a la especificación A5.5 para cada clasificación de electrodo y para cada fabricante, ¿sale? Y debe establecer que el contenido máximo de humedad, de acuerdo a A5.5, no se ha excedido, ¿sale? Ok. Quiere decir, vamos a ver esa columna, es esta tabla, la columna B. Por ejemplo, para todos estos electrodos, me dice que el tiempo máximo de exposición debe estar entre 4, arriba de 4 y hasta 10 máximo. Si quiero yo usar, por ejemplo, 10 en el documento del ensayo, debería venir especificado ese valor de 10 horas máximas para poderlo utilizar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si los electrodos los exponemos a la atmósfera por un periodo mayor a lo permitido en la tabla 7.1 que ya vimos? Entonces, dijimos que hay que hornearlos, ¿verdad? Para hornearlos va a depender de qué especificación se esté usando. Por ejemplo, para la especificación A5.1, para aquellos electrodos que excedí el tiempo de exposición permitido por la tabla 7.1, lo debo de hornear al menos 2 horas en una temperatura que oscila entre 260 a 430 grados centígrados. Y para la especificación A5.5 sería solamente al menos 1 hora en una temperatura ligeramente mayor, entre 370 hasta el tope que es igual de 430 Celsius. Okay. Algo importante que deberíamos de considerar cuando se vaya a hornear es que el horno, antes de que yo meta el electrodo a ese horno, la temperatura del horno no debe exceder la mitad de la temperatura final de horneado. Si el fabricante del electrodo me dice que tengo que hornearlo a 400, entonces el horno no debería tener una temperatura mayor de la mitad, que sería 200, antes de meter los electrodos, ¿sale? Y entonces debo de meter los electrodos cuando esa temperatura no exceda la mitad de la temperatura final de horneado y se debe mantener por lo menos una media hora, ¿no? Media hora. Sí, media hora antes de incrementar la temperatura a la temperatura final de horneado. Y el tiempo de horneado que se viene definido en estas dos cláusulas va a iniciar cuando el horno alcance la temperatura final de horneado. A partir de ahí se inicia a contar el tiempo de horneado. ¿Cuál es el proceso de horneado de un electrodo de bajo hidrógeno cuya especificación es A5.5 que estuvo expuesto a la intemperie en un tiempo mayor al máximo permitido? Como es A5.5, sería esta respuesta, ¿no? Al menos 1 hora entre 370 y 430. 370 430 sería esta. Al menos 1 hora.